Capítulo 151. Eden no podía deshacerse de la sensación incómoda en su pecho. Aún así, se aferró a una pizca de esperanza mientras recorría la bóveda. Razonó que el comandante de la flota, calculador como era, no sería tan tonto como para matar a individuos tan valiosos como los herederos de la familia Govendi. Para asaltantes como él, el linaje de una dinastía de comerciantes independientes era tan valioso como su orden de comercio. Sus instintos resultaron ser correctos. En una cámara oculta dentro de la bóveda, Eden encontró una cápsula de soporte vital. Mientras oraba en silencio, le dijo a Webby: revise la cápsula. Asegúrese de la seguridad de quienes están dentro antes de abrirla. Webby se conectó al módulo y realizó un escaneo exhaustivo. Padre, el sistema de soporte vital está completamente funcional. Los dos individuos dentro están sanos y listos para despertar. No se trataba de una cápsula cualquiera. Era un modelo de alta gama diseñado para mantener la vida en perfecto estado de éxtasis durante largos periodos. Entonces despiértalos, ordenó Eden, mientras la anticipación crecía en su pecho. Los tubos de nutrientes de la cápsula se retrajeron cuando las luces indicadoras se volvieron verdes. La cámara se abrió con un siseo, liberando una nube de niebla helada. Cuando la niebla se disipó, Eden vio a dos niños acostados dentro. Un niño y una niña, aparentemente de unos 5 años. El niño se movió primero, gimiendo suavemente antes de girarse para ver cómo estaba su hermana. ¿Estás bien, hermana? Hermano. La niña se frotó los ojos, agarrando la mano de su hermano mientras el miedo se apoderaba de su pequeño cuerpo. No tengas miedo. Te protegeré. El niño infló el pecho, recordando las enseñanzas de su padre sobre las responsabilidades de un hombre Govendi. Proteger a su familia y a su hermana. Pero su valentía flaqueó cuando su hermana gritó. Se giró para ver qué la había asustado y se quedó paralizado. Un par de siniestros ojos rojos los miraban fijamente, enmarcados por el aterrador rostro de una máscara grotesca. Monstruo. Atrás. Soy muy fuerte. Balbuceó el chico, temblando, pero manteniéndose firme para proteger a su hermana. No. No soy un monstruo. Estoy aquí para ayudar. Eden retrocedió rápidamente, dándose cuenta demasiado tarde de que su máscara de gas experimental podría haber sido demasiado para los niños. La máscara, inspirada en diseños extraterrestres, estaba destinada a intimidar a los enemigos y filtrar toxinas. Pero en esta situación, fue claramente contraproducente. Eden se quitó rápidamente la máscara, la arrojó a un lado y ofreció a los niños su característica sonrisa cálida, gentil y acogedora. ¿Ves? No soy un monstruo. No tengas miedo. He derrotado a los malos que te capturaron. Ahora estás a salvo. Los niños miraron fijamente a Eden y su miedo fue disminuyendo poco a poco a medida que observaban su apariencia. Con su cabello oscuro, sus rasgos afilados y sus ojos bondadosos, Eden irradiaba un encanto casi de otro mundo, un carisma intensificado por su aura divina. ¿De verdad no eres un mal tipo? Preguntó el chico con cautela, todavía nervioso pero claramente menos hostil. Claro que no. ¿Acaso parezco un mal tipo? Eden se irguió, irradiando confianza. Los niños intercambiaron miradas y negaron con la cabeza al unísono. En ese momento, sus estómagos gruñeron al unísono, rompiendo la tensión. La niña se agarró el vientre y hizo pucheros. Hermano, tengo mucha hambre. El estómago del niño volvió a gruñir y se sonrojó de vergüenza. Eden se rió entre dientes y chasqueó los dedos, convocando una esfera flotante de almacenamiento de alimentos a su lado. La esfera se abrió, revelando una selección de platos recién preparados, desde salados hasta dulces. Estas delicias, elaboradas por los mejores chefs de Spire, se veían y olían como si recién hubieran sido preparadas. Los niños se quedaron mirando con los ojos muy abiertos cuando el aroma llegó a sus narices. ¿Quieres comer algo? Preguntó Eden, cogiendo un bollo humeante. Este es realmente bueno, la niña dudó, pues su educación como noble la frenaba. Pedir comida le parecía inapropiado. Finalmente, murmuró, ¿Puedo tomar un poco, señor? Claro. Eden sonrió con cariño. Pero primero, tienes que ser educado. Llámame tío. La niña dudó antes de decir suavemente. Tío, mejor así. Los niños educados son los mejores, dijo Eden, entregándole el panecillo y dándole una palmadita en la cabeza.
Come despacio, ¿vale? No te atragantes. Volviéndose hacia el muchacho, Eden levantó una ceja. El niño estaba claramente dividido entre su orgullo y su hambre. Yo también quiero uno, tío. Exclamó finalmente, tragándose el orgullo a cambio de comida. Buen chico. Rió Eden, alborotando el cabello dorado del niño antes de entregarle un moño. También les proporcionó jugo de fruta, observando con satisfacción cómo los dos comían vorazmente. La comida y el trato amable de Eden hicieron maravillas. Los niños le tomaron cariño rápidamente y lo llamaban tío con creciente familiaridad. Al poco tiempo, Eden se enteró de su historia. Los niños eran en realidad los últimos herederos de la dinastía Govendi, una prominente familia de comerciantes independientes. El niño se llamaba Shahin Govendi y la niña Milia Govendi. La historia de la familia Govendi se remonta a la Gran Cruzada, cuando el propio emperador les concedió su orden de comercio. Habían prosperado en la frontera, estableciendo un próspero reino de comerciantes independientes. Pero su ambición los llevó a adentrarse en las peligrosas profundidades de la galaxia, mucho más allá de la ayuda imperial. Su enorme riqueza y posesiones acabaron atrayendo a los tiránidos. Dos flotas enjambre arrasaron sus territorios, aniquilando sus mundos y obligando a los sobrevivientes a huir hacia el espacio imperial. Durante su viaje, fueron emboscados por bandas de guerra del caos, que saquearon y masacraron a los remanentes de Govendi que huían. La familia apenas pudo aferrarse a su supervivencia, siendo su orden de comercio su único tesoro restante. Escondidos en el sector, intentaron reconstruirlo en secreto, pero el desastre golpeó nuevamente. La flota fiscal del gobernador del sector descubrió su presencia. Con el pretexto de cobrar impuestos, el comandante de la flota saqueó las propiedades de la familia y descubrió su secreto. Para asegurar el tesoro, el comandante masacró a casi todos los miembros del linaje Govendi, perdonando solo a los gemelos. Luego los hermanos fueron puestos en éxtasis y escondidos en la bóveda. Mientras contaban su desgarradora historia, los ojos de Shaim ardían con lágrimas de rabia, mientras Milia se aferraba a Eden, sollozando incontrolablemente. Eden los consoló a ambos, dejándolos llorar hasta que sus emociones se agotaron. Una vez que se calmaron, los miró a los ojos y preguntó solemnemente. ¿Quieres venganza? Sí. Dijo Shaim con firmeza, su pequeño rostro lleno de determinación. Como hombre de la familia Govendi, no me rendiré, no importa lo difícil que sea. Bien, respondió Eden tomándoles las manos. El tío te ayudará a vengarte. Con esto, los condujo fuera de la bóveda. Capítulo 152. La puerta de la celda se abrió. Un interrogador entró, aseguró las ataduras del comandante de la flota y lo condujo a la cámara de interrogatorio. Sentado en la silla de tortura mecánica, una leve y fría sonrisa se dibujó en el rostro aterrorizado del comandante de la flota. Sabía que ese maldito gobernador planetario vendría por él otra vez. El comandante de la flota era plenamente consciente de su muerte inevitable. En tal situación, no esperaría ni permitiría que nadie pusiera sus manos sobre sus tesoros escondidos. Especialmente la preciosa licencia comercial que había robado laboriosamente después de masacrar a toda la familia Govendi. Por supuesto, en el proceso, había cometido ciertos actos atroces contra las mujeres de la familia. Atacar a la noble línea de sangre de los comerciantes imperiales había sido un placer incomparable. Después de saquear a la familia Govendi, orquestó un accidente aéreo accidental para silenciar a sus cómplices y quedarse con el tesoro. La idea de que el gobernador pudiera poner sus manos en el premio que tanto le había costado ganarlo lleno de rabia. Así, cuando el gobernador llegaba, se veía obligado a revelar el código de acceso único de la bóveda, atrayendo al tonto a una trampa mortal. Este sería su último acto de venganza, asegurándose de morir sin remordimientos. Maldito idiota, murmuró el comandante de la flota en voz baja. Eden entró en la cámara de interrogatorio rápidamente y con tono impaciente. ¿Lo has pensado bien? Rápido, dime la clave de acceso a la bóveda. El comandante de la flota pensó que el gobernador debía haber encontrado la bóveda. Poniendo cara de resolución, respondió. A menos que me perdones, prefiero morir antes que decirte el código. Necesitaba actuar de manera convincente, disipando cualquier duda que pudiera tener el gobernador y atrayéndolo a caer en la trampa. ¿Perdón? Se burló para sus adentros.
En manos de su enemigo, su vida pendía de un hilo. Aunque el gobernador le prometiera un indulto, probablemente lo incumpliera al instante. Después de todo, durante la masacre de la familia Govindi, había prometido perdonar a su linaje restantes y entregaban la licencia. De todas formas todos murieron. Eden preguntó de nuevo. ¿De verdad no vas a hablar? El comandante de la flota se mantuvo firme, moviendo la cabeza en silencio. Reprimió una sonrisa, dispuesto a soportar un poco de tortura antes de revelar el secreto para que pareciera genuino. Suspiró, un hombre tan firme. Eden suspiró profundamente y luego se volvió hacia el interrogador. Parece que no sacaremos nada de él. Mátalo. ¿Qué? La situación estaba muy lejos de lo que el comandante de la flota había anticipado. Al ver que el interrogador levantaba una pistola de tortura eléctrica, listo para apretar el gatillo, el comandante de la flota entró en pánico. Espera. Hablaré. La contraseña especial es... No quiero oírlo. Eden interrumpió fríamente, haciendo un gesto para que el interrogador amordazara al comandante de la flota. Él no entendía por qué. ¿El gobernador había perdido la cabeza? Abrumado por el miedo a la muerte, lágrimas y mocos corrían por el rostro del comandante de flota. Luchó desesperadamente, pero no le salieron las palabras. El arrepentimiento lo consumía. ¿Por qué no había revelado la contraseña antes? Eden sonrió fríamente. Te sientes incómodo, ¿verdad? Bien. De eso se trata. Había estado jugando todo el tiempo. Eden ya sabía el plan del comandante de la flota. Usar la contraseña para tender una trampa. Sin que el comandante de la flota lo supiera, la bóveda ya había sido vaciada. Eden se inclinó hacia él. ¿Quieres saber por qué? El comandante de la flota asintió furiosamente, desesperado por respuestas, incluso si eso significaba la muerte. Pero lo único que consiguió fue: no te lo voy a decir. Los esfuerzos del comandante de la flota se volvieron frenéticos. Eden, imperturbable, se dio la vuelta y salió de la cámara. El interrogador le inyectó un suero al comandante de la flota, una droga diseñada para amplificar la agonía física y mental. Luego conectaron la pistola de tortura eléctrica a la silla. Intensas corrientes recorrieron su cuerpo causándole un dolor insoportable. El mayor tormento, sin embargo, era mental. Lleno de un arrepentimiento infinito, curiosidad y desesperación, el comandante de la flota encontraría su fin consumido por estas emociones. ¿Por qué? Dime. Gritó internamente mientras la muerte se acercaba. Nunca obtendría una respuesta. Déjalo sufrir. Era lo que se merecía. Fuera de la sala de interrogatorio, Sain cubrió los ojos de su hermana, mirando a su enemigo con odio. Finalmente, el comandante de la flota pereció angustiado y su cuerpo quedó reducido a restos carbonizados. Vamos, Eden recogió a los hermanos y los sacó de la habitación. En el interior, los interrogadores continuaron interrogando a otros oficiales capturados. Esta operación había dado como resultado casi 2 millones de prisioneros. Los oficiales con rango de teniente o superior serían ejecutados. Los soldados ordinarios y los miembros de la tripulación se distribuirían por todo el planeta para trabajar y contribuir a la construcción de Urt. Dependiendo de su desempeño, podrían eventualmente alcanzar el estatus de civiles. 2 semanas después. En Tomor Manor, una casa de baños ampliada y lujosa, la música vibrante del DJ llenó el aire. La espada se alza para resolver rencores, las mangas se rozan bajo la luz de la luna, el viento del oeste esparce pétalos, descansar sobre cuchillos y espadas no trae paz. En el escenario, las luces destellaron mientras un grupo de bellezas de primer nivel provenientes de varios planetas realizaban un baile enérgico. Ah, esa maldita pero familiar sensación. El Eden se estiró perezosamente, contento. Se quitó las gafas de sol, se sentó y bebió un sorbo de jugo de un vaso cercano. Desde que regresó del puerto espacial, había acomodado el grupo de bellezas de primer nivel de la nave de transporte de población. La mayoría fueron asignadas a la Orden de las Hermanas de Batalla bajo el liderazgo de la virtuosa Maya. El resto se unió a varios grupos dentro de Tomor Manor, grupos de baile, personal de secretaría o equipos de limpieza, para mantener sus operaciones. Al observar a los fascinantes bailarines, Eden no pudo evitar suspirar. Por el bien del imperio, soportaría en silencio esta carga. Capítulo 153.
Un barco desconocido. El exterior del monstruoso buque de guerra era una amalgama de chatarra y clavos, colocados desordenadamente como el sueño febril de un depósito de chatarra. Algunas partes del casco ni siquiera estaban soldadas, sino unidas por gruesos alambres de hierro. Mientras la nave de guerra avanzaba a través de la disformidad, se balanceaba violentamente en todas direcciones, como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Viajar a través de la disformidad en una nave así infundiría terror en cualquiera. Esto era como realizar acrobacias imprudentes frente a la mismísima muerte, con el riesgo de ser aniquilado por completo en cualquier momento. Sin embargo, los pasajeros a bordo de esta grotesca embarcación no mostraron miedo. En cambio, gritaron con alegría. ¡Uaak! Estos eran orcos, una de las especies más temibles de la galaxia. La nave estaba repleta de una banda de guerra orca entera, un desastre que ninguna civilización humana podría soportar fácilmente. Los orcos, a menudo llamados burlonamente pieles verdes, eran creaciones guerreras de los antiguos. Su apariencia se asemejaba a la de bestias humanoides salvajes, pero su verdadera naturaleza era la de un hongo psíquico altamente adaptable. Los orcos eran extraordinariamente resistentes, con cuerpos que podían soportar heridas fatales para los humanos, a menudo restándoles importancia como si fueran simples rasguños. Lo que hacía únicos a los orcos era su naturaleza psíquica. Cada orco era un psíquico nato, pero su red psíquica funcionaba independientemente de la disformidad. En lugar de ello, operaban en un campo vaag localizado, una forma de resonancia psíquica colectiva. Cuando suficientes orcos creían en algo, su poder psíquico colectivo podía manifestarlo en realidad. Este poder, humorísticamente llamado la fuerza creo, podía convertir lo absurdo en alcanzable. Por ejemplo, los orcos creían que ganar batallas los hacía más fuertes, mientras que los perdedores eran débiles y lamentables. Esta creencia provocó un ciclo de retroalimentación en su campo psíquico, permitiendo el crecimiento físico e incluso cambios evolutivos después de las victorias. Por el contrario, los orcos que sufrían derrotas o no podían luchar se debilitaban y encogían. Su mantra era simple. Nacimos para luchar y ganar. La reproducción de los orcos era tan asombrosa como su fisiología. Los orcos adultos esparcieron esporas inconscientemente a su alrededor. Estas esporas se convirtieron en enormes colonias de hongos, incubando embriones orcos en vainas de raíces subterráneas. Una vez madurados, estos orcos se abrirían camino hasta la superficie, listos para la batalla. Esta reproducción basada en esporas significaba que los orcos eran casi imposibles de erradicar. Matar a uno solía provocar que muchos más brotaran en su lugar. Sin armas de alta temperatura para destruir las esporas, luchar contra los orcos a menudo resultaba en cuanto más matas, más crecen. A pesar de su comportamiento brutal, los orcos eran sorprendentemente astutos y poseían conocimientos tecnológicos avanzados. Los antiguos habían codificado enormes cantidades de experiencia técnica en sus ancestros genéticos, lo que les permitía adaptarse y luchar contra enemigos con cualquier nivel de tecnología. Mientras luchaban, los orcos aprendieron continuamente y desbloquearon nuevas capacidades tecnológicas. Su tecnología, aunque rudimentaria, era muy eficaz. Los Medboys orcos podían ensamblar maquinaria funcional usando chatarra y pura creencia, impulsados por la fuerza del yo creo. Por ejemplo, un orco armado con un garrote podría, con el tiempo, reunir piezas para crear armas de fuego, vehículos blindados o incluso enormes buques de guerra. Los Medboys más brillantes podrían construir satélites de batalla, enormes estaciones orbitales capaces de albergar ejércitos enteros y funcionar como armas de destrucción masiva. Para los orcos, la vida giraba en torno a la lucha. Consideraban la muerte no como una tragedia, sino como una parte natural de su violenta existencia. Su filosofía era simple. Lucha más, haz crecer a más chicos y construye un Daka más grande. El estilo de vida de los orcos era un ciclo interminable de luchas, saqueos y celebraciones de sus victorias. Para otras especies, sin embargo, fueron un apocalipsis de piel verde. Cuando veías un solo piel verde, era probable que hubiera miles más cerca. La única opción viable era huir o pedir refuerzos al imperio. Si ni siquiera la armada imperial pudiera manejar la amenaza, un exterminatus podría ser la única solución, si aún hubiera tiempo. En la disformidad.
A bordo del buque de guerra orco Col Crusa, de 10 kilómetros de largo, un orco imponente, de más de 3 metros de altura, se encontraba junto a una ventana de observación. Vestido con una armadura exoesquelética de gran tamaño, este era Big Claw, el jefe de guerra de la tribu. El más grande, el más malo y el más verde de todos. En cuanto al nombre Big Claw, era un homenaje a la enorme garra amarilla en su armadura, manchada de sangre, un arma capaz de atravesar la armadura de Terminator. Esta arma icónica fue creada por un equipo de Mechboys bajo el mando de Ura. Habiendo devastado un planeta agrícola al ascender, Ura no estaba satisfecho con una haga pequeña escala. Buscó batallas mayores. Liderando a su partida de guerra, abordó el Col Crusa y se embarcó en una épica cruzada Uaak. Ura entrecerró los ojos, no por pensar, sino porque los vientos de la disformidad eran fuertes. Así es, el Col Crusa no estaba sellado. La ventana de observación carecía de vidrio protector de aleación. Incluso con un campo gellar y escudos en su lugar, las tormentas de energía se filtraron. Cerca de allí, un grupo de Gretchin se apresuró a avanzar, temblando mientras llevaban un gran mapa. Uno de ellos chilló cuando una ráfaga de viento lo arrastró hacia las turbinas eléctricas del barco, convirtiéndolo en papilla. El resto siguió adelante, más aterrorizado por Ura que por la tormenta. Finalmente llegaron hasta él y depositaron el mapa a sus pies. Ura lo agarró y le dio una patada al Gretchin. Entrecerró los ojos para mirar el mapa. Un caos de garabatos y marcadores de sistemas estelares sobre un pergamino. ¡Uaak! Rugió Ura, frustrada. Ve a pelear allí. Señaló con el dedo un punto al azar, perforando el mapa, y se lo entregó a un Mechboy. El Mechboy lo miró, lo empujó hacia el Gretchin y se dirigió al timón. No importaba si entendían el mapa. La fuerza de Irrecon los guiaría. Si alguien pudiera descifrar el mapa, vería el objetivo elegido por Ura. El sector Goliath. Alarmantemente cerca de Urt. Para Ur, esto significó un desastre. El Col Crusa giró bruscamente, acelerándose hacia su destino. Capítulo 154. A bordo del buque de guerra orco demasiado lento. Demasiado lento. El barco necesita ir más rápido. Sentado en el trono del puente, el jefe de guerra Big Claw rugió con impaciencia. Estaba ansioso por llegar a su destino. El sector Goliath, donde se encontraba Urt. Mientras Ura desahogaba su frustración, el esquiga a sus pies ladró al unísono. El garrapata, una criatura parecida a un perro, sin pelo y con piel carmesí, gruñó y su enorme boca esparció saliva corrosiva que chisporroteó al entrar en contacto con el suelo. Ninguno de los orcos prestó atención a los vapores ácidos. Debajo del trono, el Mechboy avanzaba con entusiasmo. Jefe, haré que el barco vaya más rápido. Esta nave de guerra era el orgullo y la alegría del Mechboy. Por absurdas que fueran las ideas del caudillo, el Mechboy podía hacerlas realidad. El Mechboy regresó al enorme taller mecánico a bordo de la nave. A los ojos humanos, el taller parecía un enorme depósito de chatarra, con enormes pilas de chatarra y piezas desechadas. Pero para el Mechboy, era un paraíso de inspiración. Las armas y artilugios de los Orkboys nacieron aquí, construidos a partir de estos montones de chatarra. Para los orcos, adquirir o mejorar armas no era gratis. Requeriría mucho esfuerzo. Los TF, dientes de orco, eran su moneda. Para conseguir más dientes, un orco simplemente tenía que pelear, noquear a otro orco y robarle sus dientes. Cerca de un montón de chatarra, dos Mechboys estaban enfrascados en una pelea ruidosa y estruendosa, rodeados de orcos que los vitoreaban. Dale una paliza. Aplasta su cara. Quítale los dientes. De vez en cuando, un orco astuto se sumaba a la pelea y asestaba un golpe furtivo a ambos luchadores antes de retirarse entre la multitud, fingiendo inocencia. Oye. Ese es un idiota astuto. Agárralo. El escurridizo orco fue rápidamente descubierto y acorralado por ambos combatientes, quienes lo golpearon sin piedad hasta que su diente se esparció por el suelo. La imagen del diente golpeando el suelo provocó un frenesí en los orcos circundantes, convirtiendo la pelea uno contra uno en un caótico todos contra todos. Por todas partes volaron piezas de chatarra, martillos, garrotes e incluso trozos de metal. Cualquier cosa podía usarse como arma, y los orcos destrozaban indiscriminadamente todo lo que se movía. Ni siquiera un garrapato que dormitaba bajo el montón de chatarra se salvó.
El desconcertado Skin gritó y huyó, con la cola entre las piernas, mientras era arrastrado a la refrigeración y golpeado con martillos. ¡Uaak! El imponente McBoy rugió, adentrándose en el caos y golpeando al McBoy más alborotador con una llave inglesa. Oigan, chicos. De vuelta al trabajo. Los orcos se dispersaron a regañadientes, su entusiasmo disminuyó y regresaron a sus puestos con el ánimo desanimado, como trabajadores que se esforzaban por hacer horas extras interminables. El McBoy se sentó, rascándose la cabeza. ¿Cómo podría hacer que los motores fueran más rápidos cuando ya estaban funcionando a máxima capacidad? Aumentar la velocidad de una nave que viaja a través de la disformidad no era una tarea fácil. Pero ningún desafío era demasiado grande para el McBoy. Después de pensarlo un momento, llegó la inspiración. De vuelta al trabajo. El McBoy bramó, convocando a los McBoys para que buscaran piezas en los montones de chatarra. Juntos armaron un caldero mecánico gigante. Al inspeccionar el caldero, el McBoy le dio unos cuantos golpes sólidos con su llave inglesa y asintió con aprobación. Eso servirá. Según la lógica orca, si un McBoy decía que funcionaba, funcionaba. El caldero mecánico eructó humo negro mientras se encendía y zumbaba suavemente. El McBoy ordenó a los demás que arrojaran varios materiales al caldero, iniciando una reacción química. El líquido del interior empezó a burbujear y agitarse. El McBoy removió la mezcla con una larga llave, murmurando para sí mismo. Rojo, necesitamos más rojo, tiene que ser más rojo que la sangre. Bajo su dirección, el líquido se volvió de un rojo vibrante, casi cegador. La pintura más roja imaginable. Satisfecho, McBoy declaró que su último avance técnico fue un éxito. Esta pintura roja impulsada por Waag aumentaría la velocidad del barco en un 30%. La pintura se vertió en grandes cubos y se llevó a la sala de máquinas, donde los McBoys la untaron sobre los motores. Cuanto más rojo, más rápido. A medida que los motores fueron recubiertos con la pintura roja brillante, su rendimiento aumentó, impulsando el buque de guerra de velocidades sin precedentes. El Col Crusa se lanzó a través de la disformidad a una velocidad vertiginosa, ahora capaz de llegar al sector Goliath incluso antes. Para Ur, esto significó un desastre. Esta banda de guerra orca se originó en un mundo agrícola de baja tecnología, pero sus encuentros con civilizaciones avanzadas les permitieron asimilar rápidamente nuevas tecnologías. Con el tiempo, podrían volverse lo suficientemente poderosos como para rivalizar incluso con los tiránidos o los demonios del caos. Si esta banda de guerra llegara al sector Goliath, su incesante reproducción y adaptación tecnológica podrían conducir a la aniquilación total del cúmulo estelar. De vuelta en el puente, el jefe de guerra Big Claw sintió la aceleración de la nave y dejó escapar un rugido eufórico. ¡Uaak! Los vamos a machacar. Los demás orcos repitieron su grito y sus cánticos de guerra sacudieron la nave. ¡Uaak! ¡Uaak! Mientras tanto, en la sala de máquinas, dos McBoys notaron los restos de pintura roja. Rascándose la cabeza, recordaron que el jefe les había ordenado que lo usaran todo. Al ver el generador del campo gellar de la nave, su escudo protector de curvatura, se les ocurrió una idea. Eso necesita rojo. Sin dudarlo, arrastraron el balde y pintaron el generador de un rojo brillante, cubriendo por completo su capa azul original. Sin que ellos lo supieran, mientras pintaban, tenues chispas de color púrpura crepitaban en el generador. Tenía un parecido sorprendente con la energía Warp. Capítulo 155. Dos McBoys gruñeron mientras pintaban el motor del campo protector con nuevas capas de pintura. Cuando se vació el cubo de pintura azul, símbolo de suerte, la capa exterior del motor quedó completamente cubierta con una nueva capa roja, un color sinónimo de velocidad para los orcos. Bajo la influencia de esta pintura roja única, el motor del campo protector comenzó a funcionar a una velocidad aún mayor y el campo de energía externo que rodeaba la nave brilló más. Sin embargo, ningún orco prestó atención a estos cambios. Después de terminar su trabajo, los dos McBoys dejaron sus herramientas y se apoyaron contra la carcasa del motor para descansar. Pronto, se vieron envueltos en una acalorada discusión sobre quién era más fuerte, Gork o Mork. Los orcos adoran a dos dioses. Gork, que es brutal pero astuto, y Mork, que es astuto pero brutal. La diferencia clave radica en su enfoque. Mork te golpea cuando no estás mirando. Gork golpea más fuerte cuando lo ves venir.
Como los propios orcos a menudo no pueden distinguir entre ambos, dichos debates suelen terminar en peleas. Y así, los dos Netboys comenzaron a pelear. Al principio, intercambiaron puñetazos en la cara. Luego, empezaron a desmontar componentes mecánicos cercanos para usarlos como armas improvisadas. Lucharon con gran entusiasmo. De repente ZZZZT. El motor del campo protector chispeó violentamente con ráfagas de electricidad. Despojado de su afortunada capa azul, el motor quedó expuesto a las fuerzas corrosivas de las energías de la disformidad. Esta anomalía interrumpió el duelo de los Netboys. Aterrorizados, inmediatamente dejaron caer sus armas improvisadas y salieron corriendo de la sala de máquinas, con la intención de informar al Gran Mech sobre el problema. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudieran salir de la sala de máquinas, el motor del campo protector emitió una columna de humo negro y se apagó por completo. ¡Guau! Con el motor apagado, el campo protector que rodeaba la nave orca desapareció. Sin el escudo, la nave de guerra fue violentamente golpeada por las caóticas tormentas de energía de la disformidad. Peor aún, los puntos débiles del casco del barco comenzaron a romperse. ¡Uaaak! Los dos Netboys fueron arrojados fuera de la nave y desaparecieron en la disformidad sin fin. Las brechas abiertas en el casco provocaron que cada vez más orcos fueran expulsados, flotando indefensos en la extensión de la disformidad. Algunos pedazos de la estructura del buque de guerra, que aún transportaba orcos combatientes, fueron arrancados y arrojados al vacío. Aquellos con la suerte de aterrizar en una nave espacial podrían continuar su existencia en otro lugar, pero muchos estaban condenados a perderse para siempre. Dentro de la nave, los orcos se aferraban desesperadamente a cualquier cosa estable, luchando contra la atracción de la tormenta para evitar ser arrojados. El buque de guerra gimió bajo la inmensa presión, acercándose al punto de ruptura. En el puente del barco, el líder orco, Big Meta Claw, clavó su enorme garra metálica en la cubierta para anclarse. Rugió furiosamente. ¡Uaaak! De repente, una luz apareció delante. Zumbido. El espacio se distorsionó cuando la nave de guerra salió de la disformidad y reingresó al espacio real. Ahora a la deriva entre las estrellas de la galaxia, la maltrecha nave se deslizó hasta detenerse. Esto señaló que la flota orca había llegado a su destino, el sistema Goliath, el mismo día en que las fuerzas de Urt se enfrentaron a la flota de impuestos. Una vez que la nave se estabilizó, Big Meta Claw se levantó de su trono y caminó pesadamente hacia la ventana de observación, contemplando la extensión estrellada. Con entusiasmo, declaró: «Estamos aquí». Los innumerables orcos a bordo estallaron en vítores ensordecedores y sus rugidos combinados sacudieron la nave. Pronto, sus ondas detectaron un mundo civilizado cercano, Urt. En medio de las frenéticas celebraciones de los orcos, Daclaw emitió su orden. «Chicos, destrozadlo todo ahí abajo». ¡Uaaak! La flota orca se preparó para desatar la destrucción sobre los débiles humanos de abajo. Pero en el momento siguiente, ¡Uaaak! Daclaw se quedó paralizado, abrumado por una intensa sensación de fatalidad inminente. Su cuerpo tembló y su escudo personal cobró vida. Un destello cegador de luz de plasma estalló en su visión. Desde la superficie de Ur, una ojiva de plasma salió disparada, recorriendo millones de kilómetros en un instante para atacar la nave de guerra orca. Normalmente, los escudos azules de la suerte de los buques de guerra orcos podrían mitigar incluso los ataques más feroces o desviarlos por completo. Pero este barco había perdido su escudo. Auge. Acompañada por una brillante luz de plasma azul, la ojiva se encendió como una estrella en miniatura. El calor inimaginable vaporizó todo lo que se encontraba dentro del radio de la explosión, distorsionando ligeramente el espacio mismo. La ojiva, disparada desde el cañón Nova Sagrado de Kaul, destruyó la flota orca en un único ataque accidental, sin dejar rastro de su existencia. A medida que el calor se disipaba, una única garra metálica amarilla flotaba en el vacío hacia un planeta primitivo y... Medio mes después, Urta fuera de la prisión negra de la Inquisición, Kaul se tambaleaba, sus brazos mecánicos estaban flácidos por el cansancio. Ese disparo valió la pena, murmuró, aunque su confinamiento le había enseñado a moderar sus travesuras. Kaul, eres libre de irte, dijo Deville con frialdad y tono inmutable. A partir de ahora estarás bajo vigilancia más estricta.
Kaul puso los ojos en blanco pero no respondió al hombre sin sentido del humor, murmurando para sí mismo sobre la opresiva Inquisición. Cuando Kaul salió, su energía regresó. ¡Wow! El gran Kaul es libre. Levantó las manos y algunos apéndices mecánicos hacia la Inquisición, señalándolos con el dedo medio. Pero al notar que Deville lo observaba desde atrás, Kaul rápidamente se retractó de su gesto y se rascó la cabeza tímidamente. Como no quería pasar otra temporada en la prisión negra, sabiamente decidió dar marcha atrás, por ahora. Deville, sin embargo, no tenía tiempo para las travesuras de Kaul. Los informes sobre rastros del caos en la subcolmena B-146 requerían su atención inmediata. Mientras Deville y su séquito armado partían hacia su transporte, Kaul sonrió y comenzó a llenar los foros con anuncios de su regreso, desafiando a Moss a una competencia de bebidas de combustible y complaciéndose en su adicción reprimida a Internet. Poco después, la inspiración lo golpeó. Sabía exactamente cómo utilizar esa tecnología de silicona herética para resolver un problema importante del gobernador. Con sus planes establecidos, Kaul sonrió. Es hora de conseguir financiación de verdad, o mejor dicho, explosiones de oro. Capítulo 156. Kaul se rió entre dientes con picardía mientras marcaba el comunicador del gobernador. Una vez realizada la conexión hola, gobernador, y Kaul inmediatamente cambió a un tono adulador / de perro faldero. Sí, tengo algo importante que informar. Cuando llegó el momento de conseguir financiación, Kaul sabía que debía mantener una actitud respetuosa hacia su benefactor hasta que los fondos estuvieran asegurados. Al fin y al cabo, esto era profesionalismo. Oficina del gobernador, Spire State impresionante. Esta tecnología tiene un valor considerable. Asegúrate de entregar resultados rápidamente, le indicó a Kaul con la voz tranquila de Eden. Con una leve sonrisa, añadió. La prisión negra no es un lugar agradable, ¿verdad? Te sugiero que tengas más cuidado en el futuro. Intenta no volver a caer allí. En el otro extremo, la confianza de Kaul era palpable. No es nada. Solo una prisión oscura, nada que pueda perturbar al gran Kaul. En todo caso, estar en prisión me dio la inspiración para esta idea perfecta. Los labios de Eden se crisparon levemente mientras respondía. Ya veo. No te preocupes, tendrás más oportunidades en el futuro. Kaul rápidamente se dio cuenta del subtexto y retrocedió. No. No me refería a eso, gobernador, pero ya era demasiado tarde. Hacer clic. Eden finalizó la llamada. Con su control total sobre Eden había ampliado enormemente la influencia del pequeño sol. Sin embargo, ahora ese era el límite. El sistema religioso existente había sido aprovechado al máximo y el crecimiento de la población tomaría años. Esto significaba que, a corto plazo, ya no podía satisfacer las ambiciones de Eden. Esta falta de crecimiento lo hizo sentir vulnerable. En las últimas semanas, Eden había realizado varias incursiones en la disformidad, buscando información sobre el estado actual de la galaxia. Antes de llegar a este mundo, Eden había sido simplemente un general de la nube, con un conocimiento limitado de la línea de tiempo detallada de la era de la Gran Grieta. Las tormentas de disformidad habían cortado a de los canales externos de información. Lo único que Eden sabía era que estaba en el lado oscuro del Imperio. Más allá de eso, estaba ciego. Para garantizar su seguridad y planificar sus próximos movimientos, Eden necesitaba determinar su posición en la línea de tiempo y el estado de la galaxia. Después de gastar una cantidad significativa de energía de la esperanza, finalmente obtuvo información fragmentada de la disformidad. Eran los primeros días de la Gran Grieta. La cruzada Indomitus, liderada por el regente Guilliman para recuperar los sectores oscuros del Imperio, aún no había comenzado. A partir de esto, Eden dedujo que el gran primarca, el 13º hijo del emperador, permanecía en éxtasis dentro del santuario de Macrauge, el mundo santuario. Guilliman había estado dormido durante 10.000 años sin señales de despertar, todavía. Esto, desde la perspectiva de Eden, era una buena noticia. Eso significaba que tenía una breve ventana para fortalecer su poder. Cuando Guilliman finalmente despertara y empuñara la espada llameante de su cruzada, la galaxia caería en el caos. Los primarcas caídos, las fuerzas del caos y las amenazas Xenos surgirían con mayor intensidad.
Los fuegos de la guerra consumirían la galaxia, arrastrando incluso a los propios dioses del caos a la contienda. Se perderían innumerables vidas y mundos enteros quedarían destruidos. En su estado actual, Eden apenas podría sobrevivir a las consecuencias de tales conflictos, y mucho menos prosperar. Para tener una oportunidad en el campo de batalla galáctico, necesitaba volverse más fuerte, antes de que el caos lo invadiera todo. Timbre. La solicitud de financiación de Kaul llegó. Sin dudarlo, Eden la aprobó mediante su consola mecánica. El concepto de tecnología de disfraz basada en silicio de Kaul presentó una solución prometedora para desafíos clave. Esta innovación podría mejorar significativamente las capacidades de Rom e impulsar el desarrollo del pequeño Sol. El crecimiento del poder basado en la fe dependía de dos caminos. Expandiendo la población planetaria. Ampliar la influencia territorial conquistando e integrando más mundos. Ambos requirieron tiempo y un progreso constante. Ron imaginó un tercer camino. Enviando seguidores fanáticos para infiltrarse en otros mundos y difundir su fe. Esta fe estaría ligada al culto al emperador, asegurando su viabilidad dentro del imperio. La estrategia consistía en aprovechar a los peregrinos que veneraban al emperador pero que también difundían historias de un salvador profetizado, una figura hecha a medida de la imagen del Eden. La historia del salvador elegido por el emperador iría ganando fuerza poco a poco, generando fe y enriqueciendo al pequeño Sol. Además, Eden podría interceptar parte de la fe del emperador, fortaleciéndose aún más. El plan requería fanáticos que fueran devotamente leales al emperador pero que también adoraran al Eden como un santo o deidad. Los Eredar, con sus mentes interconectadas, eran los candidatos ideales. Casi todos ya eran fervientes seguidores de Ron. Gracias a su resiliencia de mente colmena, podían operar bajo extrema presión sin traicionar ninguna información. Sin embargo, su apariencia física representaba un obstáculo importante. Las sutiles crestas craneales de los Eredar los identificaban como no humanos, haciéndolos visibles en las sociedades dominadas por los humanos. La tecnología de disfraz basada en silicio de Kaul prometía una solución. Al integrar nanosilicio en su carne, los Eredar podían ocultar por completo sus anomalías físicas. Ni siquiera los escáneres más avanzados detectarían las modificaciones. En casos de amenaza extrema, los nanitos podrían autodestruirse, destruyendo sus cuerpos y rastros genéticos. Este mecanismo de autodestrucción no dejaría evidencia, algo así como un milagro divino. Además, a través de la red de colmenas, Eden podía monitorear las actividades de los Eredar, incluso viendo el mundo a través de sus ojos. Con un mayor gasto de energía de la esperanza, podría poseer temporalmente sus cuerpos. Disfrazados de peregrinos o misioneros, los Eredar podían infiltrarse en innumerables mundos y difundir la fe en la narrativa del Salvador del Eden. La eclesiarquía de Urt ayudaría a legitimar sus credenciales. Eden anticipó que esta operación expandiría rápidamente la influencia del pequeño Sol a través del espacio real, generando una vasta energía de fe. Una vez que Kaul completó su investigación, la primera ola de fanáticos Eredar disfrazados sería enviada a Matirá, la capital del sector. Se infiltrarían en las clases bajas de Matirá, difundiendo el mito del Salvador y sentando las bases para la dominación futura. Timbre. Llegó otro correo electrónico, lo que provocó que Eden frunciera el ceño mientras leía su contenido. Capítulo 157. El correo electrónico era de Kaul. Solicitó trasladar su taller Mechanicus de la colmena superior a una instalación más grande en una nueva ubicación. El plan requería una enorme cantidad de recursos. Mientras Eden revisaba la lista de recursos adjunta, se rió entre dientes. El clásico Kaul. Siempre tentando a la suerte. Poco después, Kaul llamó directamente, con su voz llena de adulación. Gobernador, ¿revisó mi propuesta? El proyecto de tecnología de disfraz basada en silicio requiere equipo más avanzado, por lo que construir un taller Mechanicus más grande es absolutamente necesario. Kaul claramente tenía como objetivo asegurar una financiación masiva para su proyecto favorito. Lo estoy revisando, respondió Eden. Pero algunos de los recursos mencionados parecen poco realistas. Te doy una sugerencia. Kaul entró en pánico, pensando que esto significaba un recorte presupuestario. Su tono se volvió aún más adulador. Por favor, gobernador, estoy atento.
Pero debo enfatizar que estas son instalaciones fundamentales y esenciales. Realmente no se pueden reducir más. Eden meneó la cabeza riéndose. Estás pensando en algo demasiado pequeño, Kaul. ¿Pedir solo esto? No es suficiente, ni de lejos. La próxima vez no te molestes en presentar propuestas tan miserables o tendré que reprenderte. Kaul se quedó desconcertado. Entonces, ¿estás diciendo que debería pedir más? En el pasado, las solicitudes de financiación eran una batalla. Kaul tuvo que negociar, llegar a acuerdos e incluso inflar sus cifras iniciales para conseguir suficientes recursos. Para asegurarse de obtener lo que necesitaba, Kaul solía duplicar sus presupuestos. Aún así, solo conseguía un poco más de lo que realmente necesitaba, ampliando gradualmente su taller. Eden suspiró. Claro. Kaul, déjame criticarte. ¿Cómo puedes alcanzar la grandeza si eres demasiado tímido para pedir la financiación adecuada? Kaul no tenía idea de cuánto excedente tenía ahora Ur después de su última conquista. Una flota y recursos de múltiples planetas habían llenado cada instalación de almacenamiento. Los minerales sobrantes fueron arrojados cerca de las afueras de la colmena, formando una montaña literal de mineral refinado. Eden estaba ansioso por consumir estos recursos rápidamente y mejorar la fuerza de Urt. Con la campaña de Matirá en marcha, Urt solo no pudo conquistar la capital del sector. Matirá era casi 3 veces el tamaño de Ur, con docenas de ciudades colmena y una población de billones de habitantes. Incluso con el acorazado clase Dream, tomar la infraestructura bien defendida de Matirá requería mucho más que una sola nave. El objetivo de Eden no era destruir Matirá sino integrarla y gobernarla. Para lograrlo, necesitaba una armada poderosa, un ejército de tierra y un capítulo de Adeptus Astartes completamente operativo. Todo esto requirió una extensa infraestructura industrial. Centros de entrenamiento, fábricas de vehículos y plantas de fabricación de armas. La propuesta de Kaul fue un paso en la dirección correcta. Con un gesto de la mano, Eden no solo aprobó el plan de reubicación de Kaul, sino que también aumentó significativamente los recursos solicitados. El taller de Kaul había sido durante mucho tiempo una monstruosidad en la colmena superior. Chocaba con la estética arquitectónica de la colmena, arrojaba humo negro y experimentaba explosiones con frecuencia. Otras instalaciones de investigación planteaban riesgos similares para la seguridad y la estética. Así, Eden asignó una vasta parcela de tierra cerca de la ciudad colmena para construir una ciudad del Omnisia para el Adeptus Mechanicus. Tanto Kaul, el archimagos de las máquinas, como Moss, el sabio biólogo, serían reubicados allí, junto con todas las demás instituciones de investigación. Este enfoque centralizado mejoraría la gestión y facilitaría la colaboración. Deja que esos expertos en tecnología se pongan a hacer lo que quieran, pensó Eden. En la nueva ciudad también se establecerían oficinas administrativas del Ministerio del Interior, el Departamento de Logística y la Inquisición. Después de despedirse, Eden finalizó la llamada con una simple instrucción. La aprobación está hecha. Tramita los detalles con Bayev. Kaul miró la solicitud de recursos aprobada y sintió una punzada de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido, habría pedido más. Curioso, revisó la propuesta aprobada de Moss. Las instalaciones del Biologis Savant eran varias veces más grandes que el taller planeado por Kaul, situado justo al lado. El centro de la ciudad del Omnisia se dividiría en 2 zonas. Una para investigación biológica y genética, y otra para ingeniería mecánica. El conocimiento de que las instalaciones de Moss serían más altas, más grandiosas y más prominentes que las suyas lastimó profundamente a Kaul. A pesar de todos sus años de cuidadosa acumulación de recursos, el único pedido de Moss lo había superado. Kaul gimió de frustración. Mi visión era demasiado estrecha. De regreso a su oficina, Eden emitió más órdenes de reubicación a Bayev. Además de los talleres y las instalaciones de investigación del Mechanicus, todas las fábricas y granjas de la colmena superior se trasladarían a zonas designadas en la colmena inferior. Estas instalaciones, construidas originalmente por necesidad durante la rebelión, ya no podían satisfacer las crecientes necesidades de Urt. Además, su proximidad a zonas residenciales dificultaba su gestión. Todas las fábricas y granjas se reconstruirían en la colmena inferior, lo que permitiría una administración unificada. También se reubicarían zonas residenciales comunes como Black Coal Street.
En el futuro, la colmena superior albergaría exclusivamente de Spire State, sede del Ministerio del Interior, la Eclesiarquía, la Inquisición y la Academia Leal, vivienda para funcionarios, alumnos de la Academia y ciudadanos nobles. La colmena superior sufriría importantes ampliaciones y mejoras ambientales, entre ellas vegetación en toda la ciudad, arquitectura artística, jardines frente al lago. Con el tiempo, cuando el pequeño sol se hizo más fuerte, un tenue resplandor dorado envolvió la colmena superior, impregnándola de un aura de santidad divina. Esta transformación convertiría la colmena superior en un lugar sagrado, atrayendo recursos y reverencia de toda la galaxia. Con el tiempo, se convertiría en la ciudad de los sueños, un faro de poder, la máxima aspiración de innumerables almas y un paraíso en las estrellas. Estos planes formaban parte del Plan Decenal de Ur, una iniciativa integral para la construcción y el desarrollo del planeta. El objetivo era convertir rápidamente los vastos recursos de Urt en fuerza, permitiendo la conquista de las estrellas. Capítulo 158. El Plan Decenal esbozaba docenas de importantes proyectos de construcción, incluida la expansión de puertos espaciales, el establecimiento de astilleros y la construcción de instalaciones para la fabricación de armas. Un aspecto crítico del plan era el desarrollo militar, que abarcaba fuerzas como la Guardia Imperial, Adeptus Astartes, Adeptas Sororitas, tropas de asalto y la Armada. El capítulo de Adeptus Astartes, en particular, progresaba rápidamente. La investigación en ingeniería biológica se encontró en sus etapas finales, con ensayos humanos a pequeña escala para mejoras genéticas ya en marcha. El enfoque de Urt hacia la organización militar era mucho más eficiente que el del Imperio. En el Imperio, las instituciones militares operaban de forma independiente, cada una con sus propios procesos de reclutamiento, objetivos y logística. Esto generaba ineficiencias y, en el caso de los capítulos de marines espaciales, fomentaba una autonomía excesiva. Muchos capítulos accionaban como reinos independientes, con sus propios mundos natales y cadenas de suministro autosuficientes. Esta autonomía aumentaba la probabilidad de rebelión, como la historia había demostrado repetidamente. Por el contrario, las Fuerzas Armadas de Urt estaban unificadas bajo el Departamento de Guerra, lo que garantizaba una coordinación fluida y un apoyo mutuo. Cada división tenía el propósito mayor de apoyar al Salvador, Eden, con roles distintos en lugar de una superioridad jerárquica. Esto agilizó la comunicación, centralizó el mando y eliminó las rivalidades interdepartamentales. Las fuerzas principales incluyen soldados de asalto. Fuerzas terrestres, comandadas por Arie. Flota de la Armada. Fuerzas espaciales, comandadas por Caes. Ángeles del Vacío. Capítulo de Adeptus Astartes, liderado por el Duque. Hermanas de Batalla. Adeptas Sororitas, lideradas por Maya. Personal auxiliar, como sacerdotes eclesiásticos y tecnosacerdotes mecánicos, se integran en estas unidades según fuera necesario. Con la estructura de mando establecida, Eden delegó las operaciones militares al Departamento de Guerra. Este gestionó todo con eficiencia, lo que le permitió centrarse en la planificación estratégica. Después de revisar sus informes, Eden señaló: los soldados de asalto se estaban expandiendo rápidamente, tanto la infantería estándar como los soldados de asalto de élite. La Armada, bajo el mando de Caes, todavía estaba organizando personal y renovando buques de la flota de defensa dados de baja. Las Hermanas de Batalla, bajo el mando de Maya, estaban diversificando sus órdenes. Las nuevas órdenes no militantes incluyen Orden de Curanderos, compuesta por cirujanos, médicos y enfermeras. Orden de Administración, asesorar y servir a funcionarios de alto rango, investigadores y familias nobles. Orden Lingüística, especializada en la traducción de dialectos imperiales y en el estudio de lenguas xenos. Los Ángeles del Vacío, liderados por Duque, se sometían a mejoras genéticas. El progreso era prometedor, con tasas de mortalidad notablemente bajas durante el proceso de aumento. Satisfecho con el progreso, Eden decidió dejar estas tareas a los expertos. El control de Eden sobre Urt era incomparable. Mediante la red psíquica y el sistema de rangos ciudadanos, podía dar órdenes con una eficacia sin precedentes. Por ejemplo, Eden podría dar órdenes directamente a una obrera específica en la colmena inferior. La IA garantizaría que la orden secreta se entregara discretamente. Este nivel de autoridad hizo que Eden fuera similar a una deidad, con todo el territorio sometido a su voluntad.
Está bien, ya es suficiente trabajo por hoy. Después de revisar algunos documentos más, Eden se estiró y apagó su cogitador. Gobernador, su té de la tarde, anunció Linda, la doncella jefa, al entrar. Las criadas colocaron un lujoso juego de té sobre la mesa y luego se marcharon, dejando a Eden para que se relajara. Los estándares culinarios de la finca Spire se habían mejorado recientemente. Una granja especializada suministraba ahora frutas, verduras, carnes y especias frescas, todas de una calidad excepcional. El Instituto Agrícola perfeccionó constantemente sus técnicas para producir cultivos y ganado más resistentes, de mayor rendimiento y más sabrosos. Linda estaba detrás de Eden, masajeándole suavemente los hombros. Su tarea favorita. Como jefa de criadas, Linda rara vez se preocupaba por el mundo exterior. Su universo giraba en torno a la finca Spire, un microcosmos que parecía una pequeña ciudad. La finca albergaba a decenas de miles de personas cuidadosamente seleccionadas, muchas de las cuales provenían de familias que habían servido en la finca durante generaciones. Para ellos, servir al Eden fue un privilegio y un sueño cumplido. ¿Cómo está la presión?, preguntó Linda suavemente. Perfecto, respondió Eden, saboreando el masaje. Las mejoras físicas de Eden eran sutiles, conservando la forma humana al tiempo que permitían una amplificación psíquica temporal durante el combate. A diferencia de los primarcas, que llevaban armaduras engorrosas y a menudo sacrificaban placeres humanos básicos, Eden eligió disfrutar de la vida. No podía imaginarse soportar la incomodidad de estar sentado en una oficina vestido con una pesada armadura de placas. Tras años de conflicto incesante, Urk por fin disfrutaba de un período de estabilidad. Eden no veía ningún inconveniente en disfrutar de un merecido lujo. Mientras saboreaba un bocado de helado de bayas, un pensamiento cruzó por su mente. El emperador. El emperador, eternamente atado al trono dorado, soportó un tormento sin fin. ¡Qué tragedia!, murmuró Eden, con los ojos empañados. Algún día, prometió, encontraría una manera de liberar al emperador y ofrecerle el retiro que merecía. Eden dio otro mordisco al macarrón y abrió una lata de refresco frío, especialmente desarrollado por el Instituto de Investigación Alimentaria. Se rió entre dientes, recordando los caóticos experimentos que involucraban carne de ganado con insectos. Las larvas parásitas que corrían por el laboratorio llevaron a Eden a exigir una instalación de investigación separada para este tipo de proyectos. No quiero que salten parásitos de mi refresco, pensó con un escalofrío. Después de terminar su comida, Eden se recostó en el sofá un rato antes de levantarse. Es hora de un paseo. Decidió visitar la Academia Leal y observar el futuro de Urt. Capítulo 159. Eden viajaba en su aerodeslizador, pasando junto a majestuosas estatuas y edificios sagrados. A ambos lados del camino, los trabajadores plantaban flores, arbustos y árboles como parte de un enorme proyecto de paisajismo. Algunos de los imponentes árboles, de más de 10 metros de altura, requirieron maquinaria pesada para su plantación. Estos árboles eran productos del Instituto de Investigación Botánica y eran más que simplemente decorativos. El instituto había aprovechado la energía del pequeño sol a través de conductos especializados, utilizándolo para cultivar plantas e incluso infundirles sus propiedades únicas. Estas plantas exhibieron una leve resistencia a la contaminación, un testimonio de las primeras etapas de su investigación. Cuando Eden se enteró por primera vez de estos acontecimientos, quedó asombrado. Nunca había imaginado que la energía del pequeño sol pudiera tener efectos tan transformadores. Las implicaciones para la agricultura fueron enormes. Mayor resiliencia y mayores rendimientos. Sin embargo, el desarrollo de cultivos relacionados aún estaba en marcha. Eden solo podía esperar éxito en el futuro cercano. No pudo evitar imaginar sus futuros títulos. Dios de la fertilidad y el crecimiento, Señor de la vida. En verdad, él era un salvador, un sol dorado en la disformidad. Debido a los altos costos, el primer lote de plantas especiales se plantó exclusivamente en la finca Spire. Gradualmente, se extenderían por la colmena superior y más allá. Esta iniciativa de paisajismo fue solo uno de muchos proyectos a largo plazo. Mientras el aerodeslizador avanzaba a toda velocidad por Triumala Avenue, pasó bajo un enorme arco de roca volcánica, una reliquia de color rojo intenso de una era pasada. Con decenas de metros de altura, el antiguo arco muestra las marcas del tiempo.
Sus orígenes se remontan a la era feudal anterior al Imperio Gong. Más allá de Spire Estate, la ciudad parecía un extenso sitio de construcción, con los sonidos de maquinaria pesada llenando el aire. La transformación de la colmena superior estaba en pleno apogeo. Muchos edificios imponentes mostraban marcas de demolición de color rojo brillante de varios metros de altura. Eden miró los carteles y reflexionó. La demolición es buena. Solía soñar con que demolieran mi vieja y destartalada casa. Ahora, después de pasarme la noche jugando a Warhammer, aquí estoy. El proyecto de demolición encontró poca resistencia. Incluso las familias desplazadas de sus hogares no tuvieron quejas. Muchas estaban llenas de alegría. Estas familias recibieron una compensación sustancial en créditos, suficiente para aliviar sus luchas durante décadas. Algunos de ellos alcanzarían el estatus de ciudadanos mucho antes que los trabajadores comunes, asegurando un futuro mejor para sus descendientes. Si bien algún día podrían recordar la vida en la futura tierra sagrada de la colmena superior, por ahora, celebraban la oportunidad de un nuevo comienzo. Hace 15 años, la gran catástrofe y el caos habían creado oportunidades sin precedentes para la movilidad social. Innumerables refugiados de la colmena inferior habían entrado en la colmena superior, y muchos de ellos se convirtieron en la columna vertebral del reino. Arye, comandante de las tropas de asalto, fue un claro ejemplo. Arye, que en su día fue un residente de la colmena inferior, se convirtió en una de las figuras más influyentes de Urt. Después de la demolición, la mayoría de los ciudadanos regresarían a la colmena inferior, recuperando sus lugares originales en la sociedad. Arriba, los escudos del vacío ocasionalmente brillaban con energía. Los rayos de las lanzas del vacío perforaron los cielos, alcanzando objetivos invisibles en el vacío. Las tripulaciones del Adeptus Mechanicus estaban construyendo y afinando el sistema de defensa, sentando las bases para un conjunto defensivo de varias capas. Tomemos esa ruta, ordenó Eden, señalando una zona de demolición. El aerodeslizador giró hacia un barrio de chabolas donde los trabajadores desmantelaban estructuras con ayuda de maquinaria. Al contemplar el lugar familiar, Eden se sintió abrumado por la emoción. Su primera inspección del territorio, acompañado por Vallev, lo había traído aquí. En aquel entonces la gente vivía en extrema pobreza y hambre. Muchos no podían permitirse ni siquiera una comida diaria de almidón de cadáver y a menudo morían de hambre en las calles. Sus ojos solo reflejaban desesperación, entumecimiento, miedo e incluso odio. Eden había visto a gente colapsar de hambre, sus cuerpos arrastrados por soldados de logística con armadura negra para ser procesados para extraer humedad y bioproteínas. En ese momento, no podía hacer nada para cambiar nada. Ahora todo era diferente. Los trabajadores se detuvieron un momento para mirar el aerodeslizador dorado del gobernador. Reprimieron su excitación, ofreciendo breves saludos llenos de reverencia y esperanza antes de reanudar sus tareas. Según el manual del trabajo, a las personas se les permitía saludar al único exaltado bajo ciertas circunstancias, pero se desalentaban las interrupciones prolongadas. La verdadera gratitud y respeto se demostraban a través del trabajo duro y el cumplimiento de los propios deberes. La diligencia de los trabajadores reflejaba una esperanza recién descubierta. Ya no pasaban hambre y podían sustentar a sus familias mediante un trabajo honesto. Sabían que décadas de trabajo duro podrían elevarlos al estatus de ciudadanos, garantizándoles acceso a mejores recursos. Si trabajaran aún más duro, podrían garantizar un futuro más brillante para sus hijos. Entre ellos había prisioneros de guerra sin ciudadanía. Estas personas trabajaron con un entusiasmo inigualable, sabiendo que el éxito en su labor les permitiría obtener la ciudadanía. Cuando las personas creyeron que sus esfuerzos serían recompensados, se motivaron excepcionalmente, especialmente en el brutal crisol de la galaxia. Eden sonrió con satisfacción. He construido una sociedad donde los salarios se pagan a tiempo y las horas extras siempre se compensan. Gracias a la red psíquica, toda la nómina se rastreaba y distribuía al instante. Los salarios atrasados o impagos eran cosa del pasado. Aparte de Eden, nadie podía interferir con este sistema. Después de recordar por un momento, Eden ordenó al aerodeslizador que activara el modo de vuelo, acelerando hacia su destino. Pronto, el aerodeslizador llegó a la Academia Leal.
Más allá de sus grandes puertas intrincadamente talladas, la mirada de Eden se vio atraída por una magnífica estatua sagrada que se elevaba sobre el campus y... Capítulo 160. Una imponente estatua de 50 metros se alzaba orgullosa en el patio de la academia, con su superficie dorada e incrustada con piedras preciosas, brillando con fuerza bajo el sol. Era un símbolo de santidad y compasión. Eden inclinó ligeramente la cabeza y miró la estatua con satisfacción. Majestuoso, con un toque de benevolencia, exhibiendo el valor del Salvador. Verdaderamente digno de reverencia. De hecho, la estatua no representaba a nadie menos que a él mismo, San Eden. Su título completo era el único Salvador designado por el emperador, el gran y misericordioso San Eden. La fe prosperaba gracias a dos pilares esenciales: una imagen convincente y la gravedad ceremonial. Una imagen vívida e imponente se grabó en la mente de las personas, mientras rituales intrincados disciplinaban sus pensamientos y acciones, volviéndose eventualmente instintivos. Juntos, estos elementos cimentaron la creencia. Por esta razón el imperio construyó maravillas monumentales, erigió estatuas y diseñó ceremonias elaboradas, para fortalecer la fe correcta y evitar que las mentes se desviaran hacia lo impensable. Más importante aún, tales prácticas preservaron el control. Ahora que Urt había entrado en un período estable, difundir la fe en el Salvador designada por el emperador se había convertido en una prioridad absoluta. Aglutinarse tras el estándar del emperador era una reivindicación irrebatible de legitimidad. Si Eden no se apropiaba de esa posición moral superior, otros lo harían y, con ella, le lanzarían rondas explosivas desde arriba. De este modo, Eden se aseguró de poseer tanto la rectitud como el poder, lo que permitió a Urt prosperar en la sombría galaxia. Sin embargo, quedaba una cuestión delicada: equilibrar la fe en el emperador con la fe en el Eden como salvador. Después de numerosas pruebas, Eden encontró una solución. La imagen del emperador seguiría siendo suprema pero abstracta, carente de forma específica. Por ejemplo, encima de la estatua del Eden había un sol sagrado radiante, que simbolizaba al emperador. El emperador guió al Salvador por su camino divino, uniendo sus propósitos pero manteniendo la distinción. Al otro lado de Ur, fuera de las iglesias y zonas selectas, eran las estatuas del Eden, no las del emperador, las que adornaban el paisaje. Según el códice eclesiástico, dondequiera que apareciera la estatua del Eden, el sol sagrado debía acompañarla, simbolizando su unidad inseparable. Este modelo de doble fe abordó las complejidades de la propagación de la fe. Por supuesto, tal doctrina corría el riesgo de entrar en conflicto con la eclesiarquía de Terra y otros cultos imperiales. Pero los enfrentamientos ideológicos eran inevitables. La propia eclesiarquía estaba plagada de cismas, a menudo resueltos mediante debates físicos que dejaban al bando contrario inoperante. En última instancia, la supervivencia dependía de la astucia y la fuerza. Eden confió en el obispo Doni para manejar estas disputas, especialmente porque el fogoso anciano parecía ansioso por enfrentarse al establishment eclesiarcal. Cuando el aerodeslizador se acercó a la estatua, Eden fue recibido por Baruch, el subdirector de la Academia Leal e hijo de Bayef. Bayef, como director, se había dedicado a la administración interna tras contribuir a la fundación de la Academia. Las operaciones diarias quedaron en manos de Baruch. Baruch permaneció de pie respetuosamente y con actitud cautelosa. Gobernador, bienvenido a la academia. Eden salió del coche y miró a Baruch. Su cabello había retrocedido considerablemente desde su último encuentro, prueba de sus dificultades. Al observar la estatua y sus alrededores, Eden asintió con aprobación. No está mal. Lo has hecho bien. La filosofía de liderazgo de Eden era simple: elogiar generosamente a menos que hubiera errores. El rostro de Baruch se iluminó de orgullo y señaló un vehículo turístico de la academia. Permítame mostrarle los alrededores, gobernador. La visita de Eden no tenía ninguna agenda particular. Simplemente quería inspeccionar el progreso de la academia. El estatus de la Academia Leal había crecido considerablemente y ahora servía como la principal incubadora de talentos de Urt. Desde la infancia, formó a los estudiantes para convertirse en élites en diversos campos. La academia ocupaba una quinta parte del terreno de la colmena superior, un área equivalente a una ciudad enorme. Teniendo en cuenta la arquitectura multicapa del mundo, el espacio utilizable real rivalizaba con el de una nación pequeña. Aunque todavía estaba en expansión, la academia ya había establecido su estructura fundamental.
A diferencia de su contraparte imperial, la Academia Leal de Urt era independiente. En el Imperio, estas academias dependían de la eclesiarquía, que adoptaba huérfanos y los sometía a un duro entrenamiento. La Academia de Ur, sin embargo, aceptaba no solo huérfanos, sino también hijos de nobles, funcionarios y personas con talento. Era un centro educativo integral, una institución emblemática del planeta. Bajo la bandera de la Academia funcionaban docenas de escuelas especializadas que albergaban a decenas de millones de profesores y estudiantes. Entre las escuelas destacadas se incluyen Academia Adeptus Astartes, Academia del Ejército, Academia Naval, Academia de la Hermandad, Academia Administrativa, Academia de Construcción Mechanicus, Academia de Biogenética, Academia de Programación de Redes Psíquicas. Cada escuela ofrecía formación especializada para producir talentos específicos. La academia consumía aproximadamente el 10% de los recursos totales de Ur, lo que refleja su importancia. Mantenía fuertes vínculos con importantes instituciones y a menudo invitaba a altos funcionarios y dirigentes a enseñar. A los graduados se les garantizaba colocación en organizaciones relacionadas, eliminando el riesgo de desempleo. Los estudiantes excepcionales obtuvieron el estatus de ciudadanos incluso antes de graduarse, y los más talentosos ingresaron al círculo íntimo de poder de Urt. El riguroso sistema de eliminación de la academia garantizaba que solo los mejores tuvieran éxito. Para minimizar las bajas, Eden implementó una regulación que limita las muertes relacionadas con el entrenamiento al 5%. Los estudiantes expulsados se enfrentaron a la vergüenza social por desperdiciar una oportunidad tan dorada, con repercusiones que se extendieron a sus familias. Mientras el vehículo turístico recorría la enorme academia, Eden se maravilló de su escala. Este podría ser el escenario de una novela clásica de academia, reflexionó. En una historia así, el protagonista, un perdedor rebosante de talento, pasaría las pruebas de la academia, sorprendería a sus compañeros y destacaría en los torneos. La gran final incluiría una agotadora evaluación de graduación en la colmena inferior, supervisada por las élites. Nuestro protagonista saldría victorioso, deslumbrando a los espectadores y asegurando un futuro heroico. Eden se rió entre dientes al pensarlo. Después de inspeccionar los edificios clave de la academia, Eden solicitó observar una clase. Pronto, llegó a un aula donde una hermana de batalla estaba enseñando una lección titulada Lealtad y Virtud. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.